Entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Guíenos y protéjanos, Padre Santo, con su Santo Espíritu, Señor. Bendiga a las personas que están mirando siempre los videos, Señor. Sea usted con cada uno de ellos, Señor, en su persona, en su vivir. Dele bendiciones y derrámelo, Señor, hasta que sobreabunde. Padre Santo, eres infinitamente bueno, Señor. Porque nosotros seguimos, Señor, hacia adelante y tu gran misericordia nos ha sostenido, Señor. Bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Grande y maravilloso son sus obras y grande y maravilloso es su poder. Alabado sea su santo nombre, Señor. Se lo pedimos en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús, que esté su presencia siempre a nuestro lado, Señor. Amén y amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Nuestro Dios es sumamente bueno con cada uno de nosotros en cada una de nuestras situaciones. El tema de este día, Dios nos quiere mostrar que Él siempre está a cargo de las personas, incluyéndolo usted. Hemos mirado claramente desde el inicio de la historia de José, el protagonista principal de la historia de José es José. José le dice a su mayordomo: corre, ve, ponle una copa, pónsela en el costal. Aquí estamos viendo que lo está enviando. Ponle en el costal del muchacho menor, de los hombres que van. Después, cuando ellos van saliendo, va y les dice: corre, ve, deténlos. Pero vemos claramente que desde el principio José da específicamente el mandato hacia quién va dirigido la copa. O sea, ¿quién es el elegido? ¿A quién él eligió para que le aparezca la copa? Cuando nosotros entramos y empezamos a explorar acerca de este tema, vimos claramente en el capítulo 44, versículo 12, que el mayordomo, cuando los detuvo, empezó a registrarlos, desde el mayor hasta terminar con el menor, pero en el menor fue encontrada la copa, en Benjamín, en él, en el asno de él, en el costal que él llevaba, fue encontrada claramente la copa. Entonces los demás hermanos rasgaron sus vestidos y cargaron cada uno su asno y tuvieron que regresar a la ciudad de Egipto a arreglar este asunto. El tema es simple. Benjamín fue elegido por su hermano José, pero no sabían que él era su hermano. Ellos creían que él era que él era un desconocido, aunque lo conocían como el gobernador de Egipto. De igual manera, en Hechos capítulo 9, nosotros conocemos a un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre, vamos a estudiar un poquito la historia de Saulo de Tarso, porque es una similitud al tema que nosotros escogimos, de Génesis 44, versículo 12. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la similitud? Es simple, mis amados hermanos. Versículo 2 y versículo 13 es simple. Y les voy a decir por qué es simple. Porque Saulo respiraba con amenazas de muerte. Saulo era un judío bien capacitado en la doctrina judía y dispuesto a matar a cualquier persona que se levantara contra las doctrinas, que se levantara contra las enseñanzas judías. En eso había claramente un grupo llamado los cristianos, o sea, los seguidores del Señor, que claramente Saulo, con amenazas de muerte para matarlos a ellos, porque ellos traían una nueva enseñanza, y la enseñanza era que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Saulo, con ese celo que él empezó a tener en su corazón, respiraba amenaza de muerte contra los discípulos de Cristo Jesús. Vino a los sumos sacerdotes, o sea, a los representantes de la iglesia. Vino hacia ellos para pedirles la autorización y que le dieran claramente dar cartas
para las sinagogas que estaban en Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, así le llamaban al nuevo sistema o al nuevo grupo religioso que empezaba a ser, bueno, era un movimiento que llevaba una chispa que donde quiera que la chispa tocaba, habría un gran incendio. Entonces Saulo fue a pedirles a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes que le dieran claramente cartas para ir a matarlos, y en caso que encontrase un hombre o mujer de ese camino, los trajese presos a Jerusalén y así fueran sentenciados a cárceles, a muerte, etcétera, etcétera. Pero los sacerdotes le dan carta y le dicen, mira Saulo, aquí está la carta, va firmado y va sellado para que tú tengas claramente el derecho y que puedas hacer lo mejor que tú quieras hacer con ellos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya casi iba a llegar a la ciudad de Damasco, en el destino donde él iba, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué más pasó? Cayó en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar golpes contra el poder de Dios. Quiere decir, estás yendo contra la voluntad de Dios. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es como golpear. Nosotros nos atreveríamos a golpear un lugar donde un generador de luz, en un lugar donde está produciendo luz eléctrica, jamás. Porque al momento, antes de yo dar el golpe, quedo pegado y muero. Igualmente Cristo le está diciendo a Saulo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Quiere decir, no vayas en contra de la voluntad de Dios. Él temblando, temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos claramente que aquí Saulo le rodeó la luz y empezó a tener un diálogo con la voz que le hablaba. Y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate. El primer palabra que le dice Cristo Jesús a Saulo es levántate. ¿Por qué? Porque Saulo cayó. Al ir en contra de sus propios hermanos, al ir con las amenazas de muerte, cayó del camino de Dios. Pero Dios le dice, levántate. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Escuchaban la voz, mas no miraban a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie ni a los que iban con él. ¿Por qué? Porque claramente quedó ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Quiere decir, 3 días estuvo ayunando. Estuvo ayunando. ¿Por qué? Vamos a ver claramente Dios cómo se iba manifestando. Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿un discípulo de quién? No de los sacerdotes, un discípulo de Jesús, llamado Ananías, a quien el Señor en visión, Ananías mira al Señor en visión y le dice, escuchen claramente lo que le dice el Señor en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él dice, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha, busque en casa de Judas a un tal llamado Saulo de Tarso, que aquí él ora, él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra a ponerle las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, Ananías tiene
un diálogo con el Señor por medio de la visión, le dice: Señor, he escuchado mucho acerca de ese hombre. ¿Cuántas malas cosas está haciendo contra las personas que te siguen, contra los santos de Jerusalén? A las personas que tú le has encargado el evangelio. Aún aquí tiene aturdida a los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús. El Señor le dijo: ve, porque instrumento es escogido es este. Mis amados hermanos, aquí está. José escogió a su hermano Benjamín para que ponerle ¿qué? La copa. Mandó al mayordomo. El mayordomo ya sabía quién tenía la copa. Así es que cuando abrieron los costales, miraron que Benjamín fue el elegido. Igualmente, a veces Dios elige a las personas que nosotros ni siquiera nos cabe en la mente que Dios los va a elegir. El Señor le dijo: ve, porque es instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes, gentiles, y los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Claramente le está dando las indicaciones. Y porque yo le mostraré cuánto es necesario que él sufra por mi nombre. Entonces, vamos al versículo 17. Entonces Ananías entró a la casa donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, veamos claramente que entra, y donde lo mira no le dice nada, se acerca y le pone las manos, y le dice las primeras palabras que escucha Saulo de Ananías, el discípulo del Señor Jesús, le dice: el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, no dice escamas, es como escamas. Quiere decir, la ceguera espiritual es como escamas, esa es la ceguera espiritual. Y recibió al instante la vista. Tanto la ceguera espiritual se le cayó, recobró la vista espiritual y la vista física. Levantándose, fue bautizado. Vemos claramente, al levantarse, fue luego y obedeció. Fue bautizado. Habiendo tomado el alimento, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, a pesar de que Saulo iba en contra de el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo Jesús, fue impuesta las manos para que recobrara la vista. Fue bautizado, y cuando fue bautizado, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todas las personas o todos los judíos que conocían a Saulo sabían sus predicaciones. Las conocían. Si él se paraba a predicar, sabía claramente que no se iba a salir del Tanaj, como lo tienen más o menos interpretado hasta el día de hoy los judíos. Mas sin embargo, empezó a hablar del evangelio de Cristo Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban y que ya conocían qué tipo de predicaciones daba Pablo, qué tipo de enseñanzas enseñaba Pablo, quedaban espantados y decían: ¿no es este el que perseguía desde Jerusalén a todas aquellas personas que invocaban el nombre de esa persona que fue crucificado por creerse hijo de Dios? Y a las personas que están invocando su nombre, y a eso invoca, dice, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
que esta persona no era el que los perseguía, ahora está predicando lo mismo que ellos y enseñando lo mismo que ellos enseñan. Pero Saulo se esforzaba demasiado para enseñarles. ¿Pero qué creen que pasaba? Confundía a los judíos que moraban en Damasco. El propósito de Saulo no era confundirlos, era abrirles el evangelio. Ellos eran los que estaban confundidos. Muchas personas me han dicho, hermano Tadeo, ya no predique. ¿Por qué? Porque nos confunde. Hermano, yo no los confundo, sino que los confundidos son ustedes. Esa es la gran verdad. Miren, Saulo no trataba de confundirlos, sino ellos ya estaban confundidos. Confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, era el Mesías que ellos estaban esperando. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo ¿qué? Matarle. ¿Todo por qué? Por no querer saber la verdad. Dios envía la verdad, pero las personas están tan confundidas que dicen hay que matarlo. No queremos escucharlo. Mis amados hermanos, cuando Dios escoge a una persona y dice, este me es mi escogido, como José escogió a su hermano para que le pusieran la copa, es porque Dios tiene un gran plan tras de ello. Aunque nosotros no sepamos y no entendamos hoy el por qué Dios nos ha elegido o el por qué Dios nos ha hecho el llamado, pero el día de mañana veremos los frutos, el por qué Dios nos llamó desde antes que nosotros lo buscáramos a Él. Dios tiene un gran propósito, mis amados hermanos. Dios los bendiga y que el Señor esté con cada uno de ustedes donde quiera que nos estén mirando.